Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy domingo 20 de julio. La lección para hoy: Dios versus los dioses. Oremos. Padre mío que mora en los cielos, alabado sea, Señor, su sagrado nombre. Gracias le doy, Señor, por su infinita misericordia. Gracias por estas lecciones, las cuales nos están enseñando la batalla que se está librando acá en la tierra y en la mente de cada uno de nosotros. Porque hay muchos dioses, los cuales tienen que ser derrotados para que reine completamente el único Dios verdadero en la mente de todo ser humano y especialmente en los que nos decimos ser hijos de Dios. Suplicamos, Señor, claridad en nuestra mente para poder ver y actuar y permitir que el Espíritu Santo termine la obra que comenzó. Gracias. Todo lo suplicamos por los únicos méritos, los de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios, el Dios creador versus los dioses. Una lucha espiritual, una lucha cósmica, una lucha que se está llevando a cabo entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. ¿Y a dónde se está llevando a cabo? Aquí en la tierra, en la mente de cada uno de los seres humanos. ¿Quién gobierna? ¿Quién reina en mí? La pregunta: ¿quién reina en ti? El Señor nos lo dice: examinaos a vosotros mismos si estáis con Cristo, si es Él real en tu vida, si Él es el Señor y Dios. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en ti. ¿Qué respondemos? Así es de que, como dice allí, las batallas venideras iban a ser entre el Dios vivo y los dioses egipcios. Recordemos que nosotros estamos en este mundo donde la servidumbre al príncipe de este mundo, Él la exige. Pero nosotros, que hemos sido rescatados, hemos sido liberados de esa servidumbre, debemos tener solamente adoración para el Dios vivo, el Dios creador.
Dice Éxodo, capítulo 7, del 8 al 15. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si el faraón os responde, mostrad un milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante del faraón, para que se convierta en una culebra. Fueron pues Moisés y Aarón ante el faraón e hicieron como lo había mandado Jehová. Y echó a Aarón su vara delante del faraón y de sus siervos, y se convirtió en una culebra. Entonces llamó también el faraón a los sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo. Los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues cada uno echó su vara, las cuales se volvieron culebras. Pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Sin embargo, el corazón del faraón se endureció y no los escuchó como lo había dicho Jehová. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón del faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana al faraón cuando baje al río. Saldrás a su encuentro en la ribera, llevando en tu mano la vara que se volvió culebra. ¿Qué hay? ¿Por qué Dios le dijo a Moisés que tirara la vara y que se convertiría en culebra? ¿Qué tenía que ver la cobra? Que será la culebra, una culebra venenosa. ¿Qué tenía que ver la cobra con los egipcios? Vemos que había una diosa que se llamaba para los egipcios Uaryet. Ahí lo dice. La diosa Uaryet era personificada como una cobra y representaba el poder soberano sobre el Bajo Egipto. Y esa cobra la tenía en la corona el faraón como el soberano, el Dios sobre los egipcios. Así es de que ahora entendemos por qué la corona del faraón tiene así al frente una serpiente con la cara así y abierta, el hocico que tiene la boca de la cobra, porque se consideraba que esta diosa Uaryet era la soberana, y aquí ahora el faraón tiene también esa misma función. Por eso se consideraba el Dios. Pero al decirle Dios a Moisés que tirara esa vara y se convirtiera en culebra ante el trono, y que viene Faraón y llama a sus hechiceros que hagan lo mismo, e hicieron lo mismo y se convirtieron esas varas en culebras, en cobras. Pero ¿qué sucedió? Dice que la vara de Aarón se comió, se tragó a las culebras de los hechiceros. ¿Qué está diciendo con ello?
que el Dios de Moisés es más poderoso que el Dios egipcio. Desde la primera, el Dios creador derrotó a los dioses, y en este caso a la principal, al tragarse las varas de los hechiceros. Pero el faraón dice, tal vez solo captó, pero dice endureció su corazón. Lo dice allí, verso 13. Sin embargo, el corazón del faraón se endureció y no los escuchó, como lo había dicho ya Jehová. Así de que eso no le iba a sorprender a Moisés la actitud de faraón. Pero entonces le dijo Jehová a Moisés: el corazón del faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana al faraón cuando baje al río. Saldrás a su encuentro en la ribera, llevando en tu mano la vara que se volvió culebra. En ese encuentro de Dios, al convertirse la vara en culebra, estaba haciéndole el llamado al faraón para que dejara ir a su pueblo y que no hubiera lo que pasó después con las plagas. Pero al endurecerse el faraón, su corazón no permitió que el pueblo de Israel saliera. Ahora vendrían entonces las batallas directamente entre el Dios creador y los dioses egipcios, porque los egipcios tenían más de 1500 dioses a los cuales adoraban, y contra ellos vendría la batalla. Y por eso dice la lección: Dios versus los dioses. Así es de que, como dice ahí la lección, dice: las batallas venideras iban a ser entre el Dios vivo y los dioses egipcios. Dios le estaba dando la oportunidad al faraón, pero el faraón endureció. Dios no le endurece el corazón, sino que faraón endurece su corazón al verse vencido en la primera por el Dios de Moisés. Eso de la vara que se comió a las serpientes de los hechiceros egipcios le estaba indicando a faraón que el Dios de Moisés era el Dios verdadero, el que tenía el control sobre todo. Pero él no lo aceptó. ¿Qué otro rey hizo lo mismo? Cuando con Daniel, que le dice el sueño a Nabucodonosor. Pero el rey dijo: no, este no es el que está en control de la historia, soy yo. Y mandó a hacer una estatua toda de oro. Y hasta que se convirtió como un animal y reconoció al Dios verdadero. Lo mismo está pasando aquí
con el faraón. No acepta. Él cree que es el que está y que tiene el control. Se cree que él es el Dios, que todos deben de adorarle. Pero aquí entonces comienza ese brazo extendido de Dios, esa mano fuerte con la cual sacará al pueblo de Israel y que liberará a muchos egipcios de adorar a los dioses egipcios, porque muchos egipcios llegaron a creer en el Dios verdadero. Muchos salieron. Así es de que seguimos aquí. Dice, lo que empeoraba la situación era que el faraón se consideraba uno de esos dioses. Y por eso él luchó creyendo de que él obtendría la victoria. Pero entre más se obstinaba, más endurecía su corazón y las plagas cada vez eran peores. Dice, el Señor no luchaba contra los egipcios, ni siquiera contra Egipto en sí, sino contra sus dioses. El texto bíblico es explícito al respecto cuando dice, y ejecutaré mi sentencia contra los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. Eso está en Éxodo 12:12. Así es de que la lucha no era Dios y los egipcios, sino era Dios y los dioses de los egipcios. El anhelo de Dios era liberar a Egipto de la idolatría, que es lo que quiere hacer Él también con nosotros. ¿Por qué sacó al pueblo de Israel de Egipto? Para librarlo de la idolatría. ¿Será que nosotros hoy en el siglo XXI tenemos muchos dioses en nuestra mente? Por eso nos examinamos. Sí, ¿cuántos dioses hemos creado que están en nuestra mente y le rendimos pleitesías? Así es de que dice ahí más adelante un ejemplo de esta sentencia contra esos dioses fue el milagro de la vara convertida en serpiente. En Egipto la diosa Huadjet era personificada como una cobra y representaba el poder soberano sobre el Bajo Egipto. La figura de esta serpiente aparecía en la corona del faraón, signo de su poder, presunta de divinidad, realeza y autoridad, ya que la diosa así representada escupía veneno a sus enemigos. Los egipcios también creían que la serpiente sagrada guiaría al faraón a su existencia futura tras la muerte. Por eso las tumbas de los faraones se les ponía de todo. Sirvientes, ahí morían. Dentro, comida y de todo había ahí adentro, para que atendieran al faraón después de muerto. Serán creencias. Pero vemos aquí, dice, cuando la vara de Aarón se convirtió en serpiente y devoró a las otras en presencia del rey,
quedó demostrada la supremacía del Dios vivo sobre la magia y la hechicería egipcia. Y eso lo captó Faraón, pero no quiso reconocer y se endureció. El emblema del poderío del Faraón no solo fue derrotado, sino que Aarón y Moisés lo tuvieron en sus manos. ¿Quién tenía entonces ahora ese señorío? Aquel que tenía la vara que se comió a las otras serpientes. La confrontación inicial demostró el poder y el señorío de Dios sobre Egipto. El Dios creador, no hay otro. Él es el único, el que tiene el control. Y eso se lo está diciendo al Faraón. Por eso es que le ordena: deja ir a Israel. Suéltalo. Es una orden que le está dando el Dios de Moisés a Faraón. ¿No quiere dejarlo ir? Bueno, vienen las consecuencias entonces. También dice, es significativo que los antiguos egipcios consideraran sagrado y veneraran al dios serpiente, Nehebkau, o sea, el que domina los espíritus. Según su mitología, esta deidad era muy poderosa en virtud que había devorado 7 cobras. Dios mostró así a los egipcios que Él, no el dios serpiente, es quien posee el poder y la autoridad soberanos. Después de semejante confrontación, pudieron comprender este mensaje de manera inmediata e inequívoca. Todos los que estaban allí recibieron el mensaje, lo vieron claro, y hasta el faraón, pero el faraón mejor endureció su corazón y no aceptó. Mire lo que dice el espíritu de profecía con respecto al estudio de este día. Los magos parecieron realizar con sus encantamientos varias cosas similares a las que Dios había efectuado por medio de Moisés y Aarón. En realidad, no hicieron que sus varas se convirtieran en serpientes, sino que por su magia, ayudados por el gran engañador, hicieron que parecieran como serpientes para falsificar la obra de Dios. Satanás ayudó a sus siervos para que resistieran contra la obra del Altísimo, a fin de engañar a la gente y animarla a su rebelión. Faraón quería aferrarse de la más leve evidencia que pudiera obtener para justificarse al resistir la obra de Dios realizada por Moisés y Aarón. Dijo a esos siervos de Dios que sus magos podían hacer todas esas maravillas. La diferencia entre la obra de Dios y la obra de los magos consistía en que una era de Dios y la otra de Satanás. Una era verdadera y la otra falsa. Eso se encuentra en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, página 1114. Los ancianos de Israel trataron de sostener la desfalleciente fe de sus hermanos, repitiéndoles las promesas hechas a sus padres
y las palabras proféticas con que antes de su muerte José predijo la liberación de su pueblo de Egipto. Algunos escucharon y creyeron. Otros, mirando las circunstancias que los rodeaban, se negaron a tener esperanza. Los egipcios, al saber lo que pasaba entre sus siervos, se mofaron de sus esperanzas y desdeñosamente negaron el poder de su Dios. Les señalaron la situación del pueblo esclavo y dijeron burlonamente: si vuestro Dios es justo y misericordioso y posee más poder que los dioses de Egipto, ¿por qué no os libra? Los egipcios se jactaban de su propia situación. Adoraban deidades que los israelitas llamaban dioses falsos y no obstante eran una nación rica y poderosa. Afirmaban que sus dioses los habían bendecido con prosperidad y les habían dado a los israelitas como siervos y se vanagloriaban de su poder de oprimir y destruir a los adoradores de Jehová. Faraón mismo se jactó de que el Dios de los hebreos no podría librarlos de su mano. Tales palabras destruyeron las esperanzas de muchos israelitas. Les parecía que su caso era como lo presentaban los egipcios. Es verdad que eran esclavos y habían de sufrir todo lo que sus crueles comisarios quisieran imponerles. Sus hijos habían sido apresados y muertos, y la vida misma les era una carga. No obstante, adoraban al Dios del cielo. Si Jehová estuviera sobre todos los dioses, ciertamente no permitiría que fueran siervos de los idólatras. Pero los que eran fieles comprendieron que por haberse apartado Israel de Dios y por su inclinación a casarse con idólatras y dejarse llevar a la idolatría, el Señor había permitido que llegaran a ser esclavos y confiadamente aseguraron a sus hermanos que Dios pronto rompería el yugo del opresor. Eso está en Patriarcas y Profetas, página 265. Así que, mis queridos hermanos, comienza la batalla entre el Dios verdadero y los dioses egipcios. Ahora, como dice al final la lección, ¿cómo podemos permitir que el Señor sea soberano sobre cualquier Dios que pretenda la supremacía en nuestra vida? Está hablando aquí que en nuestra mente hay muchos dioses. Pero ¿cómo es que permitiremos que el poder de Dios, del Dios creador, llegue a ser soberano en nuestra vida? El Señor quiere vencer a esos dioses que te tienen esclavo. Él lo quiere hacer, pero depende de ti y de mí. ¿Qué responderás? Que el Señor te bendiga. Que pases un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.